Hoy toca desmenuzar el arte de principios de la Edad Media. Es una época sumamente tumultuosa porque vemos que tras la caída del Imperio Romano, todas las estructuras del poder y el mundo como se conocía hasta ese momento ha quedado prácticamente destruido. Sin embargo, de las cenizas, de las ruinas, renace un nuevo estilo de vida que está guiado por la religión cristiana, que en su camino fue adaptando varios conceptos de las religiones pasadas, pero que en ese instante tomarán un nuevo cariz. El arte que se desarrolla a partir de este momento toma elementos de muy variados estilos, de muy variadas regiones. Prácticamente tenemos una mezcla desde lo que se produjo en el área del Báltico hasta el Mediterráneo, del Atlántico hasta los Balcanes. Y todas las maneras de ver el arte, de ver la vida, de cómo confluyen los estilos, las formas de pensar, las ideas, las filosofías en Europa Occidental, dará resultados muy singulares que ya apuntan no nada más a lo que fue el resto de la Edad Media, sino de lo que es en sí la identidad europea, el ansia de libertad y de expresión. La historia del arte, contada según Ernst Gombrich. Capítulo 8. El arte occidental en el crisol. Europa, del siglo VI al XI. Habíamos dejado la historia del arte occidental en el periodo de Constantino y en los siglos en que fue amoldado al precepto del Papa Gregorio el Grande, el cual declaró que las imágenes eran útiles para enseñar a los seglares la palabra sagrada. El periodo que viene a continuación de esta primitiva época cristiana tras el colapso del Imperio Romano es conocido generalmente con el poco halagüeño nombre de Edad de las Tinieblas. Llamamos tenebrosa a esta época en parte para dar a conocer que las gentes que vivieron durante esos siglos de migraciones, guerras y cataclismos estuvieron sumergidas en la oscuridad y poseyeron muy pocos conocimientos que las guiaran. Pero dicha designación también implica que, en cuanto a nosotros, es más bien escaso el conocimiento que poseemos acerca de esos siglos confusos que siguieron a la caída del mundo antiguo y precedieron el nacimiento de los países europeos en forma aproximada a como actualmente los conocemos. No existen, claro está, límites fijos de tal periodo, pero para nuestros propósitos podemos decir que duró casi 5 siglos, aproximadamente desde el año 500 hasta el 1000. 500 años suponen un dilatado lapso en el cual pudieron ocurrir muchas cosas, como efectivamente ocurrieron. Pero lo más interesante es que esos años no vieron la aparición de ningún estilo claro y uniforme, sino más bien el conflicto de un gran número de estilos diferentes que solo empezaron a conciliarse hacia el final de dicha época. A quienes conocen algo de la historia de la Edad de las Tinieblas, esto apenas podrá sorprenderles. No fue solamente oscuro este periodo, sino hecho a retazos, con tremendas diferencias entre las gentes y los estamentos sociales. Durante esos 5 siglos existieron hombres y mujeres, particularmente en monasterios y conventos, que amaron el saber y el arte y que sintieron gran admiración por aquellas obras del mundo antiguo que habían sido conservadas en bibliotecas y tesorerías. A veces, esos monjes o clérigos ilustrados ocuparon posiciones influyentes en las cortes de los poderosos y trataron de hacer revivir las artes que admiraban. Pero con frecuencia
su tarea resultaba inutilizada por las nuevas guerras e invasiones de los asaltantes armados del norte, cuyas opiniones acerca del arte eran muy distintas. Las diversas tribus teutónicas, godos, vándalos, sajones, daneses, vikingos, que recorrieron en incursiones y pillajes continuos toda Europa, eran consideradas bárbaras por cuantos apreciaban las producciones literarias y artísticas de griegos y romanos. En cierto modo eran bárbaras en realidad, pero esto no quiere decir que carecieran del sentido de la belleza y de un arte propio. Contaban con hábiles artesanos expertos en labrar los metales y con tallistas excelentes comparables a los de los maoríes de Nueva Zelanda. Gustaban de los esquemas complicados en los que insertaban retorcidos cuerpos de dragones o pájaros entrelazados misteriosamente. Ignoramos dónde surgieron con exactitud esos esquemas del siglo VII ni qué significaban, pero no es improbable que las ideas de esas tribus teutónicas acerca del arte se asemejasen a las de las tribus primitivas de cualquier otra parte. Existen razones para creer que también ellas consideraban esas imágenes como medio de producir efectos mágicos y exorcizar a los espíritus malignos. Las figuras de dragones talladas en los trineos y barcos vikingos dan buena idea del carácter de este arte. Es fácil imaginar que esas amenazadoras cabezas de monstruos eran algo más que decoraciones inocentes. En efecto, sabemos que existieron leyes entre los vikingos noruegos que exigían del capitán del barco que quitara esas figuras antes de regresar a su puerto para que no asusten a los espíritus del país. Los monjes y misioneros de la céltica Irlanda y la sajona Inglaterra procuraron adaptar las tradiciones de esos artesanos nórdicos a las tareas del arte cristiano. Construyeron en piedra iglesias y campanarios imitando las estructuras de madera utilizadas por los artesanos locales. Pero los más maravillosos monumentos de la consecución de tal propósito son algunos de los manuscritos realizados en Inglaterra e Irlanda durante los siglos VII y VIII. Esta imagen es una página del Evangeliario de Lindisfarne, compuesto en Northumbria poco antes del año 700. Muestra una cruz que incluye un encaje increíblemente rico en dragones o serpientes, destacándose sobre un fondo aún más complicado. Resulta tentador tratar de descubrir la continuidad a través de este enrevesado laberinto de formas retorcidas y seguir las colas de esos cuerpos entrelazados. Aún más sorprendente es observar que el resultado no es confuso, sino que los diversos esquemas se corresponden entre sí y forman una completa armonía de dibujo y de color. Cuesta trabajo creer que haya habido alguien capaz de concebir un esquema semejante y de tener la paciencia y la perseverancia de realizarlo. Esto demostraría, si fuera preciso, que los artistas que cultivaron su tradición nativa no carecían de habilidad o de técnica. Uno de los aspectos más sorprendentes surge de observar de qué modo han sido representadas las figuras humanas por esos artistas en los manuscritos ilustrados de Inglaterra e Irlanda. No parecen en realidad figuras humanas, sino más bien un conjunto de esquemas lineales obtenidos de formas humanas. Puede verse que el artista ha utilizado algún modelo que halló en una vieja Biblia, transformándolo de acuerdo con sus gustos. Cambió los pliegues del vestido por algo semejante a cintas entrelazadas, los bucles del pelo y hasta las orejas en volutas, y convirtió el conjunto del rostro en una máscara rígida. Estas figuras de evangelistas y de santos
parecen casi tan rígidas y extrañas como ídolos primitivos, revelando que los artistas que se educaron en la tradición de su arte nativo hallaron difícil adaptarse a las nuevas exigencias de los libros cristianos. Pero, no obstante, sería equivocado considerar tales pinturas como meramente rudimentarias. El adiestramiento de la mano y de los ojos que los artistas habían heredado y que les permitía realizar un hermoso esquema sobre la página les ayudó a introducir un nuevo elemento en el arte occidental. Sin esta influencia, dicho arte pudo haberse desarrollado en una dirección similar a la del arte bizantino. Gracias al encuentro de dos tradiciones, la clásica y la de los artistas nórdicos, algo enteramente nuevo comenzó a pergeñarse en la Europa occidental. El conocimiento de las antiguas producciones del arte clásico no se perdió del todo. En la corte de Carlomagno, quien se consideraba como el sucesor de los emperadores romanos, la tradición del arte romano fue afanosamente revivida. La iglesia que Carlomagno hizo construir alrededor del año 800 en Aquisgrán es como una fiel copia de una iglesia famosa que se había edificado en Rávena unos 3 siglos antes. Ya hemos visto que nuestra moderna noción de que un artista debe ser original no fue en modo alguno compartida por la mayoría de los pueblos del pasado. Un maestro egipcio, chino o bizantino se habría asombrado ante tal exigencia. Ningún artista medieval del occidente europeo habría comprendido por qué tenía que crear nuevos modos de planear una iglesia, dibujar un cáliz o representar escenas de la historia sagrada cuando también habían servido a tal propósito los modos antiguos. El piadoso donante que deseaba dedicar un nuevo altar a una reliquia sagrada de un santo patrón no solo intentaba procurarse los materiales más preciosos que se hallaran a su alcance, sino que intentaba suministrar también al maestro que había de ejecutar su encargo un antiguo y venerado ejemplo de cómo debía ser interpretada correctamente la leyenda del santo. El artista no tenía por qué sentirse cohibido por encargos de tal índole, pues le quedaba campo de acción suficiente para demostrar que era un verdadero maestro y no un chapucero. Tal vez podamos comprender mejor esta actitud si pensamos en nuestro propio criterio respecto a la música. Si le pedimos a un músico que toque en una boda, no esperamos de él que componga algo nuevo para tal ocasión, ni más ni menos que el cliente medieval tampoco esperaba una nueva creación cuando encargaba un cuadro que representase la Natividad. Nosotros indicamos el tipo de música que deseamos y el alcance de la orquesta o del coro que podemos permitirnos, con lo que aún queda por cuenta del músico producir una interpretación maravillosa de una obra maestra antigua o una mezcolanza de motivos. Y exactamente lo mismo que dos músicos igualmente grandes pueden interpretar la pieza de modo muy distinto, así también dos grandes maestros medievales podían realizar obras de arte muy diferentes con el mismo tema, e incluso con el mismo antiguo modelo. Un ejemplo aclarará el caso más todavía. En esta imagen se muestra una página de la Biblia realizada en la corte de Carlomagno. Representa la figura de San Mateo escribiendo el Evangelio. Ha sido costumbre en los libros griegos y romanos incluir el retrato del autor en la primera página. Y del evangelista escribiendo debe ser una copia extraordinariamente fidedigna de este tipo de retratos.
la manera en que el santo esté envuelto en su toga al estilo clásico, así como el modo en que se halla modelada su cabeza con diversas manchas de luz y de color, nos convencen de que el artista medieval hizo cuanto pudo para reproducir un venerado modelo. El pintor de otro manuscrito del siglo XI probablemente tuvo delante de él mismo o un muy similar ejemplo de la primitiva época cristiana. Podemos comparar las manos, la izquierda sosteniendo un cuerno de tinta y apoyada sobre el facistol, la derecha cogiendo la pluma. Podemos comparar los pies y hasta el ropaje en torno a las rodillas. Pero mientras que el artista de la primera ilustración se ha esforzado en copiar el original tan fielmente como le fue posible, el artista de la segunda debió preferir una interpretación distinta. Tal vez no quiso representar al evangelista como un apacible erudito sentado tranquilamente en su estudio. Para él, San Mateo era un hombre inspirado que ponía por escrito la palabra de Dios. Fue un acontecimiento extraordinariamente importante y significativo en la historia de la humanidad que él quisiera reflejar y que lograra transmitir algo de su propia sensación de temor y excitación a través de esta figura de un hombre escribiendo. No son simples tosquedad e ignorancia las que le hicieron dibujar al santo con ojos desorbitados y salientes y con manos enormes. Se propuso comunicarle una expresión de concentración intensa. Las mismas pinceladas de los ropajes y del fondo parece como si hubieran sido sumidas en una especie de agitación profunda. Considero que esta impresión se debe en parte al placer que evidentemente sentía el artista al aprovechar cualquier oportunidad para dibujar líneas ensortijadas y pliegues zigzagueantes. Pudo haber existido algo en el original que le sugiriera este procedimiento, pero probablemente atraía esto al artista medieval porque le recordaba aquellas cintas y rasgos entrelazados que habían sido la mayor conquista del arte nórdico. En pinturas como esta, observamos el nacimiento de un nuevo estilo medieval, que hizo posible para el arte algo que ni el antiguo oriental ni el clásico habían realizado. Los egipcios plasmaron lo que sabían que existía, los griegos lo que veían. Los artistas del medievo aprendieron a expresar lo que sentían. No se puede hacer justicia a ninguna obra de arte medieval sin tener presente este propósito, pues esos artistas no se proponían crear una imagen convincente de la naturaleza o realizar obras bellas, sino que deseaban comunicar a sus hermanos en la fe el contenido y el mensaje de la historia sagrada. Y en esto, ¿acaso fueron más afortunados que muchos de los artistas anteriores o posteriores? Esta otra imagen pertenece a un libro de los Evangelios que fue ilustrado o iluminado en Alemania más de un siglo después, alrededor del año 1000. Representa el incidente relatado en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos del 8 al 9, cuando el Cristo lavó los pies a sus discípulos tras la última cena. Le dice Pedro: «No me lavarás los pies jamás». Jesús le respondió: «Si no te lavo, no tienes parte conmigo». Le dice Simón Pedro: «Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza». Esta conversación era lo único que le importaba al artista. Representar la habitación en donde la escena tenía lugar era irrelevante para él. Incluso podría ser que ella desviara la atención del significado interno del acontecimiento. En cambio, situó las figuras principales contra un fondo dorado, luminoso y plano,
sobre el que los gestos de los protagonistas resaltan como una inscripción solemne: la actitud implorante de San Pedro, el gesto calmado con que el Cristo imparte su enseñanza. A la derecha, un discípulo se saca las sandalias, otro acerca un recipiente, los demás se apiñan detrás de San Pedro. Todas las miradas se dirigen al centro de la escena con rigidez, dándonos así la sensación de que ahí está sucediendo algo de infinita importancia. ¿Qué más da si la redondez de la jofaina no es regular, o que el pintor tuviera que dislocar la pierna de San Pedro y adelantar un poco la rodilla para que su pie apareciese claramente en el agua? Lo que le interesaba expresar era el mensaje de la humildad divina, y esto fue lo que transmitió. Resulta interesante detenernos por un instante para mirar hacia atrás en el tiempo. Otra escena que también representa un lavado de pies: el vaso griego pintado en el siglo V a.C. Fue en Grecia donde se descubrió el arte de mostrar los movimientos del alma. Y aunque el artista medieval interpretó su propósito de modo muy distinto, sin la herencia griega, la Iglesia nunca habría podido hacer uso de las pinturas para sus propios fines. Recordemos las palabras del Papa Gregorio el Grande: la pintura puede ser para los iletrados lo mismo que la escritura para los que saben leer. Esta búsqueda de claridad aparece no solo en las ilustraciones pintadas, sino también en esculturas como las del panel de una puerta de bronce que fue encargada para la iglesia alemana de Hildesheim, poco después del año 1000. Presenta al Dios acercándose a Adán y Eva después del pecado original. No hay nada en este relieve que no pertenezca estrictamente al relato bíblico, pero esta concentración de los objetos tratados hace que las figuras se destaquen con la mayor nitidez sobre la lisura del fondo, y casi leemos lo que dicen sus actitudes. El Dios señala a Adán, Adán a Eva, y Eva a la serpiente que está en el suelo. La traslación de la culpa y el origen del pecado están expresados con tanta claridad y tan intensamente que de inmediato olvidamos que las proporciones de las figuras tal vez no sean muy correctas, ni los cuerpos de Adán y Eva bellos según nuestra concepción. No hay que suponer, sin embargo, que todo el arte de este periodo existiera exclusivamente para servir a ideas religiosas. No solo se construyeron iglesias en el medievo, sino también castillos, y los varones y señores feudales a quienes pertenecían los castillos también contrataban artistas de vez en cuando. El motivo por el que somos propensos a olvidar estas obras cuando hablamos del arte del Alto Medievo es simple. Los castillos eran destruidos a menudo, mientras que las iglesias eran conservadas. El arte religioso era tratado en su conjunto con mayor respeto y cuidado, con más esmero que las simples decoraciones de las estancias privadas. Cuando éstas quedaban anticuadas, eran retiradas y destruidas, al igual que sucede hoy día. Pero, afortunadamente, un gran ejemplo de este último tipo de arte ha llegado hasta nosotros porque se conservó en una iglesia. Es el famoso tapiz de Bayeux, ilustrado con la historia de la conquista normanda. Ignoramos cuándo se ejecutó exactamente este tapiz, pero muchos especialistas están de acuerdo en que fue mientras estuvo vivo el recuerdo de las escenas que en él se reproducen, acaso alrededor del año 1080. El tapiz es una crónica gráfica del tipo de las que ya conocemos del arte romano y del Antiguo Oriente, la columna de Trajano, por ejemplo. Esto es,
la narración de una campaña y una victoria, la cual fue plasmada con una maravillosa vivacidad. En esta imagen podemos ver, según nos dice la inscripción, cómo prestó Harold su juramento a Guillermo, y en esta otra imagen, cómo regresa a Inglaterra. El modo de contar la historia no podía ser más claro. Vemos a Guillermo sentado en su trono, contemplando cómo pone Harold su mano sobre las reliquias santas para prestar juramento de fidelidad. Juramento del cual se sirvió Guillermo como pretexto para sus aspiraciones sobre Inglaterra. Mis preferencias particulares son para la figura de hombre que se halla en el balcón de la escena siguiente, el cual coloca su mano sobre los ojos para otear la llegada del barco de Harold. Ciertamente sus brazos y sus dedos parecen un tanto extraños, y todas las figuras de la escena como insólitos y pequeños muñecos, que no están dibujados con la seguridad de los asirios y romanos. Cuando el artista medieval de esa época carecía de modelo que copiar, dibujaba en cierto modo como un niño, pero hacer lo que él hacía no resulta fácil en absoluto. Refiere la narración épica con una economía de medios y con tal concentración en lo que a él le parecía importante que el resultado final resulta más impactante que los reportajes actuales en prensa o en televisión. El comienzo de la Edad Media. Este sí es un periodo muy tenso, de muchísima crisis, y definitivamente es algo que vamos a ver en el arte. Es impresionante la manera en la que podemos ver a través de todas las manifestaciones artísticas que se dieron en este periodo en Europa Occidental, de las tensiones que hubo dentro de la política, dentro de la sociedad, dentro de la religión, y que se manifestaron de una manera muy sentida por parte de todos los artistas. Hay muchos aspectos que nos marcan definitivamente un antes y un después tras la caída del Imperio Romano. Se acaba una época en la que la organización de las sociedades estaba dada de una determinada manera. Las civilizaciones antiguas tenían una estructura de poder que estaba muy relacionada con la estructura religiosa. El rey, el gobernante, era visto prácticamente como la deidad en la tierra. Y eso es algo que cambia en este momento del que estamos hablando, tras la caída del Imperio Romano. Al estudiar la historia de Roma y sobre todo en el periodo de la caída, hay tanta agitación política y hay tanta desorganización, es tanto el caos, que las cosas cambian de una manera muy radical, y esto se puede alcanzar a ver muy bien con la forma de gobierno. Cómo es que esta cambia. El gobernante ya no está ligado en su persona con la divinidad. Sí hay una relación definitivamente, porque los gobernantes son vistos como quienes se les encomienda la tarea de llevar el rebaño, de cuidar a la sociedad. Digamos que Dios los hace responsables por lo que suceda en la tierra. Se supone que mientras mejor actúen, pues Dios les va a dar más recompensas. Si ellos no cumplen bien, pues esto está relacionado en muchas ocasiones con momentos de crisis, con momentos de guerras o con hambrunas, con epidemias. Si bien sí los reyes tienen esta responsabilidad y no queda en duda la relación o la encomienda divina que se les asigna, realmente el representante de Dios está en otro ámbito, está en la iglesia, está en la institución que forma el cristianismo tras la muerte de Constantino. Hay un documento que es conocido como
la donación de Constantino, que realmente no se sabe quién lo forjó, está claramente identificado como una falsificación. En este documento se menciona que Constantino, en su figura de emperador y como Dios mismo en la tierra, recordemos que los emperadores romanos eran vistos como el Sol Invictus, la manifestación encarnada de la deidad solar, invencible. Por lo tanto, cuando él muere, es tanta la agitación, no se quieren repetir los errores que se dieron con la revuelta civil en el periodo de las tetrarquías, con Licino, Magencio, la batalla del puente de Milvo. Para poder evitar todo eso, se pensó más bien que la sucesión sí tenía que ser hereditaria. De eso no había ninguna duda. Tenía que estar muy claro a quién estaba dirigido el poder o quién sería el sucesor. Sin embargo, en ese documento, en la donación de Constantino, se especifica que todos sus poderes divinos, la gracia divina que encarna el emperador, será transferida hacia el obispo de Roma. Y es el momento en el que se instaura la figura del Papa. A partir de ahí se asigna a él mismo el título que anteriormente ostentaba el emperador, que es el título del Pontifex Maximus. Pontifex quiere decir hacedor de puentes, es decir, el que hace la política, el que establece las alianzas, hace puentes figurativos entre unos gobernantes y los otros, entre el pueblo y la divinidad, entre las distintas provincias de Roma, entre los mismos grupos sociales, entre los senadores, el ejército, etcétera, etcétera. Es el puente entre todas esas instancias. Que el título pase al Papa, que pase al obispo de Roma, a la que es la cabeza de la iglesia cristiana, dice muchísimo, porque se le da la tarea que establezca la concordia entre todas las partes, pero el puente más importante es entre la gente y la divinidad. Por lo tanto, allí está el primer punto en el que cambia completamente la sociedad y el poder divino pasa a manos de ese grupo que establece finalmente también la moralidad, lo que está bien, lo que está mal, y rige inclusive por encima de los gobernantes terrenales. A partir del 387 aproximadamente, en el año en el que se designa la religión cristiana como la religión oficial del imperio, los papeles van a cambiar. Ahora los romanos son perseguidos. Todo aquel que no haya migrado al cristianismo por propia convicción es acusado. Y sobre todo hay casos terribles en donde inclusive los mismos obispos de distintas regiones organizan a la gente para que persigan a los filósofos, para que persigan a los pensadores. Hay que pensar que el cristianismo en sus primeras etapas se formó a partir de los esclavos, a partir de la gente de hasta abajo, que no tiene absolutamente nada, que no tiene ninguna educación y que además de todo, después de miles de años de ser la base social, de recibir continuamente abusos, en el momento en el que se ven en una posición de poder que pueden hacer prácticamente lo que quieran, sobre todo si los documentos falsificados de la donación del Constantino establecen que los obispos, no solo el obispo de Roma, sino sus subalternos, también tienen el poder por encima de las autoridades, volcarán todo ese resentimiento del periodo de persecución hacia los amos, los poderosos. Esto me recuerda de alguna manera ciertos gobiernos que hacen una apología muy lamentable de la pobreza y su discurso se centra en
vamos a acabar con los ricos, vamos a acabar con los poderosos, vamos a acabar con los privilegios. Pero como bien nos enseña la historia, esa no es la solución. ¿Qué pasa después de que sucede esta reestructuración del Imperio Romano? Pues evidentemente todo se empieza a debilitar. Lo que habían estado construyendo anteriormente los distintos emperadores, pues sí, claro, evidentemente con sus problemas, con sus fallas, con sus virtudes, sus cosas buenas, sus cosas malas. Pero finalmente la estructura de poder que tenían anteriormente estaba basada en el orden, en un sentido de avance. Sin embargo, el Imperio Romano ya cristiano se debilita muchísimo. Evidentemente la figura del emperador ya no tiene el peso que tenía antes, ya no proyecta la misma autoridad y el imperio se va fragmentando poco a poco. Esto hizo que de los pueblos con los que Roma tuvo constantemente problemas, los pueblos que quedaron en la periferia, que siempre se sintieron amenazados por Roma, también se creó un sentido de resentimiento hacia Roma y en muchos de ellos había la premisa de acabar con la ciudad, acabar con la estructura, porque se veía como una gran amenaza. Cuando las fronteras se debilitan, muchos hombres principalmente se infiltran, se cuelan a través de las líneas e inclusive ingresan al ejército. Y hay una enorme cantidad de casos en los que varios llamados bárbaros eventualmente se convierten incluso en generales del ejército. Y esto de manera evidente cambiará la política y será sumamente laxa para permitir el flujo de personas que finalmente llegan a las distintas ciudades, las saquean, todo el mundo sale corriendo de ellas y logran su objetivo, que es invadir los territorios del imperio. Si nos imaginamos estando ahí, debió de haber sido una época sumamente dura, en donde no hay orden, no hay ley, ya no está el ejército que proteja los caminos, evidentemente ya no hay comercios, se acaba el flujo de mercancías, se acaba inclusive también la riqueza a lo largo de Europa occidental. Vemos que se establecen muy pequeños poblados que se protegen por medio de empalizadas y conforme va pasando el tiempo y crece el número de habitantes en estos pueblos, cambian las empalizadas por murallas de piedra. Pero de todas maneras, eso de lo que nos habla es de una terrible violencia que no sabes en el momento en el que serás atacado. No puedes salir confiado hacia el exterior a vender tus productos como antaño y el mundo se vuelve muy local. Son poblaciones que se encierran en sí mismas. Pero claro está, todos los invasores llevaban ya su cultura, llevaban ya su manera de hacer las cosas, llevaban inclusive su estética, pero finalmente son pueblos que eran considerados por los romanos bárbaros. Es importante también mencionar la etimología de esta palabra. Hubo un historiador, más bien cronista griego, llamado Estrabón, que vivió en el siglo I antes y después de Cristo, que escribió que la palabra bárbaro era porque no entendían el lenguaje de los pueblos que estaban afuera de las fronteras del Imperio Romano. Escuchaban algo como bárbaro, Se inventó la palabra barbaroi en griego para designar a alguien que hablaba de una forma muy tosca, fuerte e ininteligible. Con esto empieza el periodo que Gombrich menciona como oscurantismo, la edad de las tinieblas. Y sí, ese momento contrasta de una manera impactante
con el periodo anterior en el que los romanos registraban absolutamente todo. Hay documentos acerca de procesos, descripción de objetos que al parecer a nadie le podrían interesar, que podrían ser sumamente banales, pero para los romanos les parecían sumamente importantes. Y qué bueno que nos dejaron todos esos documentos, porque de esa manera podemos conocer mucho acerca de ellos. Sin embargo, en esta nueva etapa, lo que se le conoce como la Alta Edad Media, que como bien mencionó Gombrich, es más o menos desde el siglo V, VI, cuando cae el Imperio Romano, hasta poco antes del año 1000. En este periodo no se registran muchas cosas, casi nada. Los documentos se dan exclusivamente en las iglesias. Sí, claro, tendremos documentos reales. Sin embargo, la gran mayoría de las crónicas de los reyes no se dan sino hasta el final de esta época, ya alrededor del año 900 o 1000. En verdad es un periodo del cual sabemos muy poco. Y precisamente por eso también tenemos la idea de que ellos seguramente debieron de haber sabido también muy poco. Lo que tenemos entendido hasta el momento es que fueron años en donde imperó el dogma religioso, imperó la moral religiosa. De lo más conocidos son los tratados de los monjes, como por ejemplo el de Agustín de Hipona, y es elevado a la categoría de padre de la Iglesia por el desarrollo del concepto del pecado original, que permite que se conceptualice al ser humano como algo oscuro, como una entidad que está completamente alejada y completamente separada de lo divino, que en algún momento estuvo con Dios, estuvo disfrutando de la gracia, pero por sus acciones se condenó. Y esto no se limitó solamente a un individuo, es decir, a Eva. Claro, las mujeres siempre tienen la culpa, sino que esto se extiende a toda la humanidad. Entonces ya desde que naces, eres culpable de algo. ¿De qué? De existir, y que con eso uno carga la culpa de los antepasados, las fallas de los ancestros. Independientemente de las implicaciones morales, religiosas, que hay en ese concepto, eso permitió que la iglesia tuviera un control de la sociedad y también estableció los valores deseables como la humildad, la pobreza, el sometimiento, como las características que debía de poseer el ser humano para poder ganarse el reino de los cielos. Y evidentemente cualquier conducta contraria es vista como malévola. Se condena el orgullo, se condena la libertad y de alguna manera también se condena la riqueza. En una sociedad donde los ricos evidentemente son ricos gracias a Dios, porque Dios les da estas riquezas, pero que forzosamente tienen que compartir con los demás. Se dan las prácticas donde salen los ricos y hay un montón de gente pobre alrededor de ellos y tienen que estar aventando monedas por todos lados por donde van pasando. Tienen que repartir su riqueza. Este era un mecanismo con el que la iglesia se aseguraba de una redistribución de la riqueza, que de todas maneras hay que decirlo, ese mecanismo permitía que hubiera menos diferencia entre ricos y pobres, y no como en la actualidad, donde menos del 1% tiene el 90 y tantos por ciento de la riqueza. Muy a diferencia de lo que sucedía en la antigüedad, los dioses estaban para la gente vivos. Los dioses efectivamente podían bajar a la tierra y convivir con los seres humanos. Claro, nunca te dabas cuenta de que eran los dioses y bien te podías cruzar con ellos como el comerciante, como el
pordiosero, o inclusive podía llegar Zeus escondido a seducir a hombre, mujer o quimera. Sin embargo, había la idea de que los dioses estaban muy próximos. Bajo el cristianismo, todo esto cambia. ¿Por qué? Porque Dios se encarna como Jesús y Jesús finalmente es crucificado. Sí, en el momento en el que resucita pasa una pequeña temporada aquí en la tierra, pero finalmente tiene que partir otra vez hacia el reino de los cielos para reunirse con su Padre, y esto marca una separación. Dice eventualmente que va a regresar, pero no sabemos en qué momento, y lo único que sabemos es que cuando regrese, el mundo se va a acabar. Por lo tanto, durante todo este periodo, Dios está lejos. Dios efectivamente murió en la cruz. Ya no está con nosotros. Hay este sentido de separación entre la divinidad y los seres humanos. Por eso se enfatiza tanto la noción de la caída por el pecado original. Estamos en el abandono. Y es únicamente por medio de la razón, esta facultad que nos da Dios es una facultad divina con la que podemos establecer un puente con la divinidad. Sin embargo, ese puente estará regulado por el puente mayor, que es el Papa, y los dogmas de la Iglesia. Nos quedamos los seres humanos en la oscuridad, en el abandono. Solamente puede ser remontado por medio de lo que establezca la Iglesia. En este sentido, la razón no es vista como lo entendemos actualmente, con un enfoque más bien hacia la lógica, hacia querer investigar las cosas de la naturaleza, sino más bien es vista como la capacidad de cada quien de poder encontrar la chispa divina. Y esto se logra cumpliendo los preceptos establecidos. Ahora, el arte religioso que se desarrolla en toda Europa occidental está intrínsecamente ligado al arte producido en el Imperio Bizantino. Hay una tendencia a pensar como si la franja que divide a Oriente y Occidente fuera completamente insalvable, pero esto no es así. Una enorme cantidad de producciones de Bizancio pasaban hacia Occidente, y Gombrich habla acerca de los modelos que los obispos, los sacerdotes les mostraban a los artistas para que ellos pudieran desarrollar su arte. Estos modelos eran los modelos bizantinos, porque ellos son los que marcan la pauta. Vemos el desarrollo de una teología muy profunda que se basa en la experiencia mística de los monjes, y el arte es una parte fundamental porque queda como registro de esa experiencia mística. La Iglesia Oriental marcaba la pauta de qué es lo que se tiene que representar, cómo se tiene que representar y cuál es el proceso. Sin embargo, cuando todas estas producciones llegan hacia Occidente, el obispo que las toma no tiene la misma práctica meditativa que tiene el monje oriental. No ha pasado días de ayuno meditando acerca de la imagen, ni tampoco ha ido descubriendo poco a poco el oro, la luminosidad, conforme va raspando la pintura, sino que los modelos ya están dados, la figura ya está hecha. Y lo que le interesa a la Iglesia es distribuir todas las imágenes con un fin devocional, es decir, que inspiren a la gente en su día a día, que vean la historia de Jesús principalmente, de cómo se presenta como divinidad en la tierra, de cómo establece la comunidad, cómo establece la Iglesia, de los valores éticos y morales que también promulga. Y ese es el entendimiento bajo el cual el sacerdote dará las instrucciones a los artistas que
También es justo decirlo, en realidad son artesanos, ellos son maestros de la técnica. Y estos artesanos tampoco hacen meditación, mucho menos tienen la experiencia mística de los monjes del cristianismo oriental. Por lo tanto, sí, los hacedores de imágenes tienen las instrucciones, tienen los modelos a lo que se debe de parecer, cuál es la postura, cuáles son los elementos iconográficos. Sin embargo, cada uno de ellos tiene campo de acción dentro de su creatividad, de acuerdo como él entienda la enseñanza, como él entienda la historia, como él vea y conciba al personaje representado. ¿Cómo es que le vibra? Y es por eso que Gombrich dice que los artistas reflejan lo que sienten, no lo que saben, no lo que ven, sino lo que sienten, porque los artesanos son gente normal, común y corriente, en una sociedad sumamente caótica, que no tiene los medios, no tiene las capacidades de darle una instrucción a la población. Todo el conocimiento se guardaba dentro de las bibliotecas de los monasterios. Sí, como es una época sumamente convulsa, es menester guardar, atesorar ese conocimiento. Y se sabe que hay libros de viajantes que van a África o van al Extremo Oriente, van a distintos lugares y recogen datos acerca de los animales que ven, acerca de las tradiciones que observan, pero eso es tan diferente y aparte de todo, estos monjes no tienen todo el contexto. Por lo tanto, a partir de su desconocimiento, juzgan si es bueno o no es bueno ese saber. Y si es bueno, que es algo muy raro, lo promulgan, lo adaptan a sus propias creencias. Pero si ellos lo juzgan como malo, que es en la mayoría de las ocasiones, lo ocultan completamente y no dejan que ese conocimiento lo sepa nadie más que el abad y el bibliotecario. El arte que se desarrolla en todo este momento sí es una combinación de lo que nos dejaron los antiguos romanos, y ellos ya habían hecho una síntesis de lo griego, de lo egipcio, de lo que había en el Medio Oriente y también del arte del norte. Es muy vasto todo lo que hay que contar acerca del arte vikingo. Pero lo más importante es que esas líneas, todas enrevesadas, se han visto como simples patrones decorativos. Realmente hay que remontarnos a su origen, y esto está en la antigüedad celta, en el neolítico, en donde todos esos patrones, como las espirales, como los latiguillos, que ya se muestran en varios asentamientos tallados en piedra, nos están hablando ya sea de cosas que vemos en la naturaleza, animales, objetos, y están representados de una manera muy esquematizada, con unas cuantas líneas breves. Pero también tenemos todos los patrones abstractos que dan cuenta de la estructura del mundo. En algunas ocasiones inclusive se han identificado los patrones celestes de los planetas, de las estrellas, en las tallas de piedra de construcciones prehistóricas. Por lo tanto, todas estas líneas representan realmente la cosmovisión, el orden del mundo. ¿Y cómo es que no se puede separar lo visible de lo no visible? Todo está entremezclado. Tan mezclado está que los vikingos tenían la concepción que Odín vagaba en la tierra como un mendigo y en cualquier momento podía llegar a tu casa, tocar y pedirte asilo. En realidad, el hecho de que en esta cultura existieran motivos tan disímiles, por un lado tendremos la representación de plantas y de animales,
dibujados con estas curvas muy sinuosas, y por el otro lado los monstruos y los dragones terribles que nos marcan cuál es la experiencia del mundo vikingo. Es un mundo muy extremo. Su localización tan al norte hace que tengamos en un periodo muy breve de tiempo la explosión de la naturaleza en el verano, un calor moderado, pero aparece la vegetación, las flores. Sin embargo, esto dura muy poco tiempo y la mayor parte del año el sol está muy inclinado. Esto hace que veamos las formas del mundo de una manera difusa. Esto lo menciona Heinrich Wölfflin. Fue un historiador del arte de principios del siglo XX que en su libro establece la teoría: los pueblos del sur, al recibir una iluminación solar constante con un buen ángulo, pueden ver perfectamente las formas de la naturaleza, y por eso es que se desarrolla el arte clásico. Pero en el norte, esta abreviación de líneas y sobre todo la representación de seres tan tenebrosos, él lo justifica por la cantidad de luz, el ángulo del sol. Más bien tenemos como una idea de la naturaleza, una idea de los animales, y por eso es que no son representados con tanto detalle. Pero también la oscuridad en la que está el mundo en invierno potencia que en la imaginación se produzcan un montón de seres terribles, amenazadores, y que se habita en lo que se concibe es el límite del mundo, y que ellos mismos deciden aprovechar para infundirle miedo a sus enemigos. A pesar de ser una época tan difícil, tan dolorosa, en la que realmente hay mucho caos y mucha confusión, las sociedades ven la manera de cómo recomponerse, hasta el punto que en el siglo IX surge el Imperio Carolingio como una revivificación del Imperio Romano. Sí, aún muy a pequeña escala, pero ya es el primer intento de establecer una estructura duradera, un reino ya establecido que pretende emular al antiguo Imperio Romano, pero pues evidentemente también tendrá sus diferencias, porque después de toda esta crisis, está claro que surge algo, sí, completamente nuevo: la capacidad expresiva del arte, muy individual, dentro de todos los artesanos, dentro de todos los artistas. Aunque todavía no tenemos obras de arte firmadas, solamente sabemos de algunas cuantas en donde el autor sí puso su nombre, pero la mayoría de ellas son completamente anónimas. Tenemos en esas obras una clara diferencia entre un artista y otro. Interpretaron, sintieron de manera diferente, y esa expresividad, de nueva cuenta, muchos siglos después, hasta el inicio del siglo XX, nuevamente tendrá un renacimiento por ahí de 1905, que en realidad combatía al régimen establecido, que marcaba que el arte debía tener una estética completamente clásica. Y sí, cuando veo ese tipo de comparaciones, no puedo evitar pensar en la máxima: la historia no se repite, pero a cómo rima. Y esa capacidad de interpretación, de poder tomar algo viejo, algo antiguo, y darle nueva vida, es de lo que se alimenta constantemente el arte. Porque sí, está claro, nadie inventa el hilo negro, pero permite que las ideas evolucionen y que nosotros evolucionemos como seres humanos. Y esto se muestra en el arte, en las distintas obras que se producen a lo largo del tiempo, cómo se retoman modelos, cómo se retoman estilos, para poder hablar acerca de lo mismo, para poder hablar acerca de algo parecido, en este caso la rebeldía en contra de lo clásico, pero finalmente no es una repetición tal cual, sino que se da en un ambiente en donde hay una evolución. Se adapta, se integran las nuevas ideas y las sacamos al mundo para ver qué
otra cosa más puede llegar a producir. Y ya para finalizar, quisiera dejarles un ejemplo de lo que hablaba Gombrich, cómo podemos tomar algo antiguo y modernizarlo, adaptarlo a nuestro tiempo. Les voy a dejar 2 ejemplos. Como bien dijo, esto se nota mucho en la música. El primer ejemplo es de una canción muy antigua. Se cree que surgió en el siglo XVII porque habla acerca de ciertos personajes que vivieron a finales del siglo XVI, principios del XVII, y si bien es una canción tradicional, pero la que les muestro es la grabación más antigua que pude conseguir. La segunda es una versión de esa misma canción, pero ya de los 90s. Y bueno, ya me dirán qué les parece. A mí me pareció magnífica y es totalmente diferente una a la otra, siendo la misma canción. Espero que lo disfruten y pues nos vemos el siguiente capítulo. Muchas gracias por llegar hasta aquí y ya saben, si les gusta este tipo de contenido, dejen abajo un like y compartan este video. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Y recuerda, si quieres saber más acerca de la historia del arte, revisa el sitio censuscultura.org para acceder a los distintos cursos que ofrecemos. Asimismo, si deseas apoyar este proyecto y te gusta ver más contenido de historia del arte de manera crítica y con un enfoque filosófico, nos puedes apoyar con un pequeño donativo en PayPal. Muchísimas gracias nuevamente y nos vemos en el siguiente capítulo.